¿Cómo están todos? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo una fría noche de agosto. Pero qué bueno que puedan acompañarnos. Voy a compartir mi pantalla. Sí, como se señalaba, la idea es que podamos compartir un poco lo que se trata esta cuestión de los videojuegos, las cuestiones psicológicas, neuropsicológicas que pudieran estar implicadas en el asunto. Vamos a llegar al punto de poder compartir información acerca de lo que es una adicción. Pero antes de eso, hay un camino que deberíamos transitar, ¿no? De repente un poco más desde lo general hasta lo específico. Es verdad, el tema de los videojuegos, los niños y adolescentes, adultos también, está cobrando bastante importancia últimamente, cada vez más. Es por eso que recientemente, hasta hace unos pocos años, alrededor de 5 o 6 años, cobró tanta importancia el tema que recién se le ha dado un nombre a todo este asunto. Coloquialmente se le llamaba adicción a los videojuegos, ahora se le ha puesto el nombre de desorden del juego. Y creo que es un dato importante porque ya con la sola palabra de adicción estamos dándole un contexto, una connotación diferente al asunto. ¿Ya? Empecemos por ahí, entonces. ¿Cuál es el peligro o el riesgo, para no ser tan duro con la palabra, cuál es el riesgo de los videojuegos? Bueno, es bastante especial, es bastante particular. Empecemos por que ofrece una estimulación sensorial bastante diferente a otras estimulaciones sensoriales que podemos tener los seres humanos. ¿Por qué? Porque primero, la tecnología está avanzando de tal manera, cada vez hay televisores más grandes, por ejemplo, y no solamente por una cuestión de tamaño, sino también porque al más grandes son, más píxeles entran, eh, se pueden apreciar en la pantalla. Entonces, ahora hay de 80 pulgadas, 100 pulgadas, ya son pantallas de cine. Y el tamaño viene con la calidad. Entonces, ya lo que nuestros ojos pueden percibir es algo que se empieza a parecer cada vez más a la realidad, a la calidad con la que podemos apreciar la realidad delante de nuestros ojos. Y eso es algo bien importante, porque si a eso le sumamos que si tenemos algo que ya se está apareciendo con mucha claridad a la realidad, le sumamos que en un videojuego todo es posible, entonces ahí tenemos una suma bien importante. Ya el videojuego empieza a ser más atractivo que la realidad. Y como si eso no fuera suficiente, ya empieza a tener lo positivo de la realidad. Y ya no son estos videojuegos de los 80, de los 90, con los que hayamos podido crecer, que eran muñequitos saltando con sonidos extraños. Ahora la cuestión es bastante seria. ¿Por qué más es riesgoso un videojuego? Podría ser riesgoso un videojuego por la novedad. Hay una novedad constante. Siempre hay cosas nuevas que hacer y nuestro cerebro está biológicamente diseñado para buscar constantemente las novedades. ¿Ya? Por ejemplo, son una gran minoría. Veo aquí, Claudia, que tenemos 11 personas. Me ha salido un aviso que hay 11 personas esperando. No sé si tú también lo crees. Bueno, son la gran minoría de personas las que deciden, por ejemplo, todos sus fines de semana hacer lo mismo. La gran mayoría de personas siempre está buscando experiencias nuevas, siempre está buscando conocer cosas nuevas, conocer personas nuevas, salir a nuevos lugares, ir a comer a diferentes lugares.
La gran mayoría. ¿Qué nos dice esto? Que hay una cuestión en el cerebro que busca la novedad. Está bien, es nuestra naturaleza. Eso se encuentra ahí. ¿Qué más se encuentra en un videojuego que puede ser riesgoso? Que hay un reforzamiento variable. En un videojuego siempre hay cosas que lograr. Va de la mano con la novedad. Siempre hay cosas nuevas, sí. Pero siempre hay cosas nuevas que Por cuando supuesto, uno las consiga, eh, cuando uno las consiga, uno va a poder conseguir una meta y eso va a venir con un premio. Por ejemplo, hay juegos que cuando uno cumple ciertas metas te dan una vestimenta para tu personaje, una vestimenta única, ¿no? Entonces ya eres el personaje que es reconocible por las demás personas que están jugando contigo. Entonces ya se le empieza a dar una identidad al personaje del jugador. ¿Qué más? Eh, por ejemplo, en juegos de disparos hay armas diferentes, con colores diferentes. Para las personas que no estén involucradas en los videojuegos, eso puede sonar como algo... ¿Por qué es tan importante? Bueno, para las personas que juegan, son premios que, digamos, aumentan el enganche con el videojuego. Eso es un riesgo. Reforzamiento social también hay en videojuegos, porque ahora la mayoría de juegos vienen a ser en internet, jugando en vivo y en directo eh, con otras personas. A ver, un segundito, creo que tengo que... Son en vivo y en directo los juegos ahora. Uno puede jugar con 5 personas, uno puede jugar con 50 personas, uno puede jugar con 100 personas. Entonces, siempre hay un reconocimiento constante de lo que uno hace en el juego. Digamos que hay un equipo de 5 personas contra un equipo de otras 5 personas, y de esas 10 personas, el que consiga un mayor puntaje, mayor cantidad de, no sé, de puntos, como se quiera ver, entonces esa persona va a ser reconocida por los demás. Entonces, de repente, si ese jugador no está pudiendo conseguir admiración, reconocimiento en la vida real, tiene una segunda oportunidad bastante placentera para conseguir eso en el mundo virtual, el mundo de los videojuegos. ¿Ya? Entonces, eso es riesgoso. También en un videojuego, sobre todo los actuales, hay ilimitadas oportunidades de progreso. Los creadores de los videojuegos no es que crean un videojuego y luego lo sacan al aire, lo venden y se acabó el asunto. No. Periódicamente, cada 3 meses, cada medio año, cada año, van añadiendo contenido y lo van, digamos, agregando al juego. Entonces, el enganche está presente. Estas son características inherentes a los videojuegos que podrían ser riesgosas. No estoy diciendo que de todas maneras lo son. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando de que hay otros factores eh, que hacen que estos riesgos sean peligrosos o no. Depende de cada uno. Para mí esto puede ser algo, estas características de un videojuego para mí pueden ser placenteras y no me generan mayor problema. Para otra persona, estas mismas características pueden ser todo un mundo que generen una serie de problemas gravísimos. Entonces, no es suficiente, me gustaría resaltar esto, no es suficiente con decir que un videojuego en sí mismo es malo. No podemos hacer eso. ¿Cuáles son esos factores que hacen que a mí me podría afectar un videojuego terriblemente y algunos de ustedes no? Lo siguiente, factores de riesgo ya personales. Primero, la genética. ¿Sí? La genética no es todo, pero hay un componente, hay un factor que sí debería ser tomado en cuenta. ¿Qué es eso?
Y a mí me gusta siempre compartir la figura mental de que la genética carga la pistola, pero no la dispara. Lo que la dispara son las experiencias que nosotros vayamos teniendo a lo largo de la vida. Es posible yo tener algún historial genético, de repente, no sé, de mi madre, mi abuelo, qué sé yo, eh, que me haga especialmente sensible a poder desarrollar diabetes. Pero ¿qué sucede si yo me cuido, hago mi deporte, como de una forma ordenada, tomo mi agua, controlo mis niveles de estrés, duermo bien, etcétera, etcétera? Entonces la pistola no tiene por qué dispararse. Se mantendrá cargada. Y bueno, conviviré con eso, tendré cuidados especiales, pero no tiene por qué disparar. Bueno, así como les ofrezco este pequeño ejemplo de la diabetes, es lo mismo para los videojuegos, es lo mismo para cualquier otra condición humana en la que ustedes quieran pensar. El cáncer, tal cual, la misma dinámica. No puede tener historial familiar de cáncer, y bueno, la genética cargó la pistola. Pero es posible hacer que no se dispare. No es fácil, pero es posible. ¿Qué haría, por ejemplo, que a un niño, a un adolescente, a un puber, qué podría ser que las características de los juegos que vimos en la diapositiva anterior se transformen peligrosos? Esto es bien importante. Las dinámicas disfuncionales en el hogar. Eso podría ser, por ejemplo, o podría ser uno de los factores más importantes para que la pistola se dispare. Por ejemplo, puse aquí entre paréntesis el celular en la mesa, ¿no? He recibido en consulta muchas situaciones en las que los padres se quejan de que, aceptando, diferentes situaciones en las que los padres se quejan, reportan que los niños o los adolescentes están en la mesa con celular, estamos comiendo y están allí, ¿no? Chateando, jugando y no sueltan el celular. Entonces, la primera idea que surge en estos padres es: debe tener una adicción. Bueno, no necesariamente, porque cuando uno empieza a indagar, uno empieza a investigar, a ver, cuéntame un poquito más la situación en la mesa, cómo suele ser este compartir en la cena, en el almuerzo, qué sé yo. Ya cuando uno empieza a recibir los detalles, uno se encuentra que más bien lo que sucede en la mesa son intercambios agresivos verbalmente hablando, o actitudes pasivo-agresivas, cosas que, si uno se pusiera en el lugar de los hijos, uno diría: con razón quiere estar en el celular. Eh, Cuando uno le quiere pedir a un hijo, a una hija, que deje el celular para la cena, eso sería ideal que venga de la mano con una mirada hacia uno mismo, a ver qué contexto Mateo, abrigate emocional bien porque está haciendo mucho es, frío, ¿eh? es el que uno está ofreciendo en la mesa. Si yo no me doy cuenta, sin darme cuenta y sin tener malas intenciones, ofrezco más bien peleas con la mamá o peleas con el papá en la mesa, bueno, está bien que mis hijos mejor estén en el celular, porque si no, termina siendo como un mecanismo de defensa para ellos. Entonces, ya vamos viendo que la situación es un poco más compleja que simplemente ver una conducta y decir: está adicto o tiene una adicción. Eh, eh, el aislamiento. El aislamiento es un factor de riesgo, sí. Si ustedes quieren, pueden ir tomando cada uno de estos factores de tal forma, de una forma individual, pero también los pueden ir sumando. Si tenemos una cuestión genética, si tenemos dinámicas disfuncionales en el hogar, encima de eso tenemos a un adolescente, a un niño
que se aísla. También hay etapas en la pubertad, en la adolescencia, que de repente no hay muchos amigos y hay un mejor amigo o una mejor amiga y bueno, ya está. Es posible. Pero si hay un aislamiento que ya trae sufrimiento, que ya trae depresión, tristeza, que uno escucha al hijo, uno escucha a la hija diciendo cómo me gustaría tener amigos y se lo nota bajoneado, aislado, entonces ya ahí podemos prestar un poco más de atención. Ahí hay un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si uno está aislado, entonces no estoy obteniendo de mis pares, de mi alrededor, el reconocimiento del ser humano, la confirmación de que existo, ¿no? De quién soy. Entonces, ¿en dónde se puede encontrar eso de una forma bastante fácil y bastante placentera? En un videojuego. Entonces, se van sumando estos factores. Traumas no tramitados, ¿sí? Por ejemplo, el bullying. El bullying es un factor muy importante en todo eso. Mencionaba anteriormente de que si yo no encuentro el reconocimiento de mis amigos, que me sirvan de espejo, en el que yo me pueda mirar y pueda reconocer quién soy yo, por ejemplo, soy, no sé, el divertido del grupo. Bueno, ¿cómo puedo yo identificarme como el divertido del grupo? Porque cuando yo haga algo divertido, los demás se van a divertir. Entonces, eso me retorna a mí como un mensaje de, ese es quien tú eres. Es así como todos los seres humanos vamos formando de a poquitos nuestra identificación, quién somos, nuestro autoestima. Si uno está aislado, entonces hay carencia de esos espejos. Ya no pueden ser los padres porque ya estamos en una edad, ya la pubertad, ya los padres no pueden ser ese espejo, aunque quisieran con la mejor intención del mundo. Si hay ese aislamiento y encima hay traumas que no han sido tramitados, por ejemplo, ha habido un abuso físico, bullying en el colegio, entonces ahí crece la bola de nieve. Ahí ya tenemos más riesgo de que la pistola cargada de la genética se pueda llegar a disparar, ¿no? ¿Qué hacemos con un trauma no resuelto? Bueno, los padres no podemos hacer mucho con eso, lo que sí podemos hacer es no reprimirlo. Si ha ocurrido algo en la familia, no les recomiendo, no recomendaría que se trate como no pasó nada. Eso es, pues, puede llegar a ser bastante dañino. Si ha habido algo que es doloroso, bueno, confirmar que sucedió, aceptar que sucedió y el apoyo para que la persona que lo sufrió pueda acercarse a buscar la ayuda que necesite. ¿De acuerdo? Traumas no tramitados, no procesados, eh, son un componente clave en todo esto. Y los seres humanos no estamos pues, vacunados contra traumas. Siempre estamos lamentablemente en riesgo de que algo suceda. Estamos en un país en que la psicología lamentablemente no está muy insertada en el ámbito escolar, por tanto el bullying es tremendo y de verdad deja bastantes huellas. El vacío. El vacío, claro, me faltan espejos, dispares, por el aislamiento. Encima me da una depresión terrible porque, no sé, por una situación de bullying, siguiendo con el ejemplo de bullying. Entonces, y ahí la persona, no importa de qué edad es, puede desarrollar una sensación de vacío. A más vacío hay, más posibilidades de que pueda eventualmente desarrollarse una adicción. Una adicción. A más vacío, mayores posibilidades, no solamente de una adicción, sino de otros problemas psicológicos. Entonces, porque el vacío es eso, el vacío es, podemos verlo como que los seres humanos, para llegar a ser
más felices, una felicidad razonable, porque la perfección no existe, digamos que tenemos como ciudades en nuestra mente. Entonces, hay edificio de esto, hay casa de esto, hay parque, que son formas de decir, tenemos intereses, tenemos pasiones, tenemos cosas que hacer, cosas que nos hagan despertarnos en el día a día. Bueno, cuando hay vacío, entonces, en vez de tener ciudades aquí con diferentes posibilidades de encontrar sentido, hay más bien un desierto. Y en el desierto es donde más cosas negativas se pueden desarrollar. Comorbilidades, sí, sí hay desde que desde que el niño, el adolescente, el puber, el adulto también, se encuentre con los videojuegos, si ya hay problemáticas emocionales desde antes, entonces más posibilidades de que de que se construya una adicción. ¿Ah? Esto es lo que les comentaba hace un rato. ¿Los videojuegos en sí mismos son malos? No, no. ¿Por qué? Porque todo depende de lo anterior. Todo depende de los factores de riesgo eh, que comentamos anteriormente. ¿Y por qué me lanzo a decir con tanta seguridad que los videojuegos en sí mismos no son malos? Porque lo mismo nos podría pasar con lo siguiente, con el comer, por ejemplo, la obesidad mórbida, por ejemplo, el tomar alcohol, el sexo, las redes sociales. Hay personas que no pueden vivir sin las redes sociales. Y una hora sin internet los lleva a un punto de angustia bien fuerte. Las compras también. Las series de televisión. ¿Cuántas veces en broma de repente hemos dicho me voy a ver toda una serie de Netflix en una sola noche? Bueno, todos seguramente o la mayoría lo hemos hecho, sí. Pero esas son cosas que también podrían desarrollar algo parecido a lo que se podría desarrollar con un videojuego. Entonces la culpa no es del videojuego. Eh, los videojuegos tienen partes positivas, sí, seguramente va a sorprender a muchas personas, sobre todo los que somos ya de antes de los 80, de los 80. Sí, los videojuegos tienen cosas bastante positivas. Ya vamos a ver alguna. Si la actividad, en este caso el videojuego, o bueno, la actividad, cualquier tipo de actividad, las redes sociales, las compras, las series, si la actividad forma parte de un menú variado, de un abanico que tiene opciones, entonces me parece que todo bien. Eh, para el ser humano, la vida está en eso, la felicidad razonable está en la diversidad, en tener opciones. Estas son algunas de las cuestiones que les comentaba de lo que sucede en el cerebro, en nuestros cerebros, con los videojuegos, ¿no? Empecemos por la mano izquierda, por la parte inferior. Cuando uno juega un videojuego, dependiendo del tipo de videojuego también hay diferencias, la amígdala es una parte muy importante en nuestras emociones. Mientras se ha encontrado que mientras uno juega videojuegos, las emociones se suprimen. Es como si la amígdala tuviera menos actividad mientras está jugando videojuegos. Depende también del tipo de emoción. ¿Cómo podría esto resultar sin llegar a los extremos? El problema está en los extremos, pero sin llegar a los extremos, ¿cómo esto podría resultar algo que sirva? Bueno, ahora se entrena, por ejemplo, en países adelantados, se usa como para entrenar en situaciones de riesgo. A los bomberos se les pone unos lentes de realidad virtual
y se les entrena los videojuegos para que vayan viendo cómo suprimir emociones. Escucho el micro de alguien, por favor, fueran tan amables. ¿Verdad? Otra cuestión es que se refuerza la memoria y el aprendizaje. Con los videojuegos, una persona, cualquier persona, está en la capacidad de... Hay siempre cosas que memorizar, siempre hay cosas que aprender. Entonces se pone en movimiento, se pone en actividad esa parte del cerebro. También se usa en entrenamiento, por ejemplo, de militares en otros países. ¿Qué más tenemos? A ver, vayamos a la mano derecha. El cíngulo es otra parte del cerebro que tiene que ver con la memoria y el aprendizaje. En la memoria y el aprendizaje, bueno, imagínense un juego en el que una persona se enfrenta a algún enemigo y hay que estar pensando constantemente en diferentes formas para, digamos, superar ese nivel, ¿no? Y así hay diferentes cuestiones que hacen que el videojuego en sí mismo sea neutral, que tenga un poquito, que pueda ir para ambos lados, dependiendo de quién es la persona que está jugando. En sí mismo no podríamos acusar al videojuego de que sea negativo. ¿Cómo uno puede saber cuando los videojuegos ya están causando algún efecto? Por ejemplo, A ver, sí, licenciado, un momentito, a ver si el señor Matías Castañeda podría mutear su micro, por favor. Creo que no nos sé. Ya, ahora sí. Gracias. Ya, gracias. ¿Qué es lo que ustedes podrían estar atentos en sus hijos, niños, púberes, adolescentes? Por ejemplo, puede jugar, que juegue. Lo recomendable es que los juegos vengan después de las responsabilidades, ¿no? No al revés, que sea un premio. Ok. Entonces, si el niño le ofrece, oye, termina tus tareas, y juega 1 hora, que juegue, que disfrute. Si ese niño ya se le está yendo de la mano la hora, no puede controlar el tiempo, y encima, cuando termina su sesión de juegos, lo hace con irritabilidad, con ansiedad, se pone muy intenso, no puedo dejar de jugar, ¿por qué? Y bueno, se explota en lágrimas, en dolor, esas cosas que uno podría decir que desproporcional que es, esa podría ser una señal de que uy, hay que prestar atención a eso. No es que tiene una adicción, pero se le podría prestar atención a eso. ¿No? Cuando se miente, por ejemplo, acerca del tiempo que se juega. Si uno juega, no, pues sí juego, ¿no? 1 hora, 2 horas, sí que juego, ¿no? Pero cuando hay irritabilidad y se le suma a que está escondiendo uno lo que está haciendo, ahí hay otra. Hay púberes, adolescentes, en niños no lo he visto tanto, pero en púberes y adolescentes que juegan tanto, irritabilidad, el esconder cuánto tiempo, y encima siguen jugando a pesar de que ya les ha dado algún síndrome del túnel carpiano o alguna tendinitis, y siguen jugando. Entonces, ahí hay otra señal. Ya es como si el impulso y el enganche con el juego estuviera pasando por encima la conexión que uno mismo tiene con su propio cuerpo, la conexión de dolor. O sea, si algo me duele es porque ya debería dejar de hacerlo, es porque ya estuvo suficiente, ¿no? Pero si uno pasa por encima de eso, entonces y ahí ya se puede agrandar más el ojo, ¿no? Y parar más en la oreja. Cuando los juegos empiezan a ser, aquí vamos a empezar a utilizar una palabra importante,
que, que yo les ofrecería que ustedes la puedan incorporar en lugar de adicción. Ya vamos a ver a qué me refiero exactamente. La palabra es depende. ¿Ya? Cuando se depende de un juego para regular mi estado de ánimo, ahí ya estamos un poquito complicados. Pero no confundamos depender para regular el estado de ánimo con quiero jugar un rato para relajarme porque he tenido un día duro. Todo bien con jugar un rato para relajar. ¿Ya? Pero cuando hay una dependencia, cuando es lo único que puedo hacer para sentirme mejor es jugar, ya, ahí ya estamos. Ya se está armando una bola de nieve cada vez más grande. Vamos a lo siguiente. Esto es lo que les quería comentar. Yo les quisiera ofrecer estos grises para que ustedes los puedan incorporar, porque manejar nuestra visión blanco y negro, adicto o no adicto, adicción o no adicción, no es para nada conveniente. Lo que podría terminar generando eso es que si usted, amable participante, se dirige a su hijo, niño, puber, adolescente, a decirle de frente, estás adicto, tienes una adicción, lo único que va a hacer es que esa persona se vaya alejando y empiece a aislarse y ya no, porque se va a sentir enjuiciado. Entonces, les quiero proponer estos grises, no porque no se deba decir la palabra, no, sí, está bien, es una palabra, pero es una palabra que da cuenta de algo muy diferente de las cosas que en verdad pueden estar pasando. ¿Ya? El primer paso es la habituación. Uno se habitúa a. Ese es un primer gris, es un gris más clarito. Uno se habitúa, empieza a pasar más tiempo. Por ejemplo, antes me encantaba, no sé, ir a mi club de lectura y ir a jugar fútbol. Y ese era el 80% de mi fin de semana. Y el otro 20% era jugando. Bueno, me pasó algo en el fútbol o en el club de lectura que empecé a reducir, de la nada empiezo a reducir los tiempos que paso ahí. Entonces ya no es el 80%, sino es el 40% y de pronto el 60% se transforman los videojuegos. Ahí hay una habituación. No es que sea un problema mental eso, pero es como que, ok, no algo, una bolita de nieve podría haber ahí, podría ser nada, ¿no? Podría ser una etapa. Dependencia, lo que comentaba en la diapositiva anterior. Ya cuando hay una dependencia es, yo dependo de este juego para sentirme mejor, sentirme más seguro, sentirme acompañado, ya no sentirme tan aislado. Ya uno depende de eso, si quieren ponerlo en porcentaje, al 80%. ¿No? En la dependencia podría ser un 50, 60, este ya es 80. Otro gris, este es un gris ya más oscuro. Cuando pasamos a la adicción, ya estamos hablando del extremo, ya el final del camino. ¿Ya? ¿Y qué es una adicción? Una adicción es un diagnóstico que se atribuye a alguien que ya está complicado. ¿Y cómo sabemos nosotros cuando alguien ya está complicado? Bueno, cuando, por ejemplo, el tiempo de la dependencia tiene ya meses y meses y meses. ¿De acuerdo? Medio año, pongámoslo, aproximadamente. Cuando hay áreas de afectación, para que haya una adicción tiene que haber áreas de afectación. ¿Qué son áreas de afectación? Bueno, por ejemplo, digamos que yo tengo una adicción a los juegos. Si yo tengo una adicción a los juegos, no voy a poder encontrar un trabajo. Eso es una adicción. O no voy a poder mantener el trabajo en el que estaba. Lo voy a perder. ¿Por qué? Porque ya empiezo a
por la habituación y la dependencia, ya se fueron a tal intensidad que me voy a dormir a las 2 o 3 de la mañana. Por tanto, no me puedo despertar, empiezo a llegar tarde, empiezo a incumplir, mi rendimiento baja, entonces eventualmente me invitan me renuncian del trabajo. No poder mantener el trabajo. Eso es para las personas que trabajan. Si hablamos de adolescentes, hablamos de niños, áreas de afectación, ¿cuáles podrían ser? El aislamiento de quienes antes eran los amigos, un aislamiento ¿no? No es que quiero descansar una semana de estos amigos porque se han metido en un problema. Eso está bien, pero cuando ya hay algo sostenido, ahí hay un área de afectación. Cuando, por ejemplo, se empieza a jalar los cursos del colegio, de la universidad, cuando se van a la trica y hay que dejar la universidad, ese puede ser un componente que no explica por sí mismo la adicción, pero que puede ser un componente. ¿Y qué otras áreas de afectación? La pareja, no poder mantener una relación, que de pronto, digamos que la relación se mantenía y de pronto, o no de pronto, a lo largo del tiempo, empezaron a haber problemas con el tiempo, con lo que se compartía, a raíz de que empieza a pasar más tiempo jugando. Bueno, entonces la relación se empieza a desgastar. Y así uno puede encontrar diversas, por ejemplo, el abandono de lo que uno disfrutaba. Este ejemplo que les ponía con el club de lectura y el jugar fútbol. Cuando uno empieza a dejar esas cosas que a uno le dan sentido en la vida para abocarse al videojuego con dependencia, entonces ya allí ya estamos complicados, ¿verdad? Pero en términos generales, más que nada tiene que ver con la dificultad de mantener las notas, de mantenerse en los cursos, de jalar, tiene que ver con mantener el trabajo, conseguir trabajo, tiene áreas de afectación de esas principales que todos tenemos, ¿verdad? La dopamina y el sistema de premio. Todos tenemos un sistema de premio en nuestro cerebro, eso es biología, y ahí ese es el sistema de dopamina. Entonces, cuando uno se hace dependiente del videojuego, del celular, de las redes sociales, de la comida, de las compras, de lo que quieran, entonces el cerebro, en vez de buscar a través del sistema de dopamina, en vez de buscar la sensación esa rica de haber conseguido algo de premio, en vez de buscarla en diferentes lugares, en diferentes situaciones, ¿no? De repente un poquito en mi trabajo, un poquito en mi familia, un poquito con mi esposo, un poquito con mi pareja, un poquito con mis hijos, un poquito con mis amigas, ¿no? El menú variado. En vez de ese menú variado, se va todo hacia algo en particular, en este caso los videojuegos, porque es el tema que nos reúne hoy. Bueno, allí ya podríamos hablar de un problema. ¿Ah? ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, primero podríamos considerar la medicación. Cuando hablamos ya de adicción, ojo, y al final del camino podríamos hablar de medicación. La medicación en este caso serviría para, por ejemplo, bajar la potencia, bajar la intensidad de los impulsos. Bueno, cosas de ese estilo, que vayan más dirigidas al funcionamiento cerebral, al funcionamiento de los químicos neurotransmisores. ¿Ya? Sería como un apoyo. La medicación por sí misma, y esto me gustaría resaltar, la medicación por sí misma no soluciona el problema. Le baja la intensidad, pero no vamos a vivir toda la vida, pues de aquí hasta que nos vayamos de este mundo no vamos a estar con medicación. Entonces, es el apoyo, ¿no? Esa es la forma un poco que funciona el tema de la medicación. Me gusta compartir la idea de que es como el psiquiatra, la persona que se encarga de la medicación, fuera la central de electricidad, de corriente, ¿no? Entonces,
El terapeuta, el psicólogo y el paciente le dan una llamadita a la central y le dicen, oye, central, requiero acercarme a este cable, pero este cable ¿no? tiene alguna avería, tengo que acercarme, pero está con una tensión demasiado alta, nos vamos a electrocutar. Entonces el psiquiatra nos apoya en bajar la tensión a ese cable para, en terapia, en psicología, el paciente y el terapeuta se pueden acercar al cable o a los cables y ver qué está pasando. ¿No? En la psicoterapia, en los temas de habituación, dependencia, adicción, suele incluir a los padres también, ya el contexto familiar. Con los padres se busca que hayan respuestas consistentes. Suele ocurrir, las investigaciones señalan bastante a que en los casos de adicción en el hogar, el contexto familiar, hay mensajes muy cruzados, extremadamente cruzados, ¿no? La clásica del policía bueno y el policía malo. Ayuda mucho dirigirse a atajar o a disminuir ese factor. En psicoterapia, junto con la medicación, uno de los dos va solo, se trabaja en la regulación emocional, en la renuncia a los elementos de dependencia y en la destructividad de los hábitos. Algo que no se da cuenta la persona que ha desarrollado una dependencia o una adicción es que el hábito, la actividad, termina generando viene con factura, viene con un costo. Solamente que no se puede ver porque la persona está más químicamente y psicológicamente está más enfocada en el placer que está obteniendo. ¿Ya? La comprensión del vacío. Esa es otra cuestión bien importante, lo comentaba en una de las primeras diapositivas al inicio. El vacío es clave en esas cuestiones de las adicciones y de las dependencias. No, en mi opinión, no sería posible que se desarrolle una dependencia, y menos aún una adicción, si es que no hubiera vacío. En mi opinión. ¿Ya? Puedo sonar un poquito concluyente con eso, pero es lo que un poco en estos años he notado, he percibido. ¿Ya? La comprensión del vacío, que no todos los vacíos son iguales, hay tantos vacíos como personas en el mundo, cada uno puede tener su propia forma de vacío. La comprensión de ese vacío, de cómo uno llega a ese vacío, ese conocimiento, sabiduría, da poder sobre ese vacío. Entonces se puede empezar a construir esto lo de la ciudad en el lugar del desierto que les comenté. Hay situaciones en que ya se requieren medidas urgentes, estamos hablando ya no hay adolescentes que no solamente no pueden mantenerse estudiando y estas cosas, sino que, a ver, alguna vez escuché de un adolescente que agarró la tarjeta de crédito de la mamá y se gastó toda la línea de crédito, como 10.000 soles, en accesorios, en compras para un juego, ¿no? Entonces, allí ya, en ese tipo de casos, o adolescentes, por ejemplo, que empiezan a vender cosas de la casa sin que los padres se den cuenta, para con ese dinero insertar ese dinero en el juego, a medidas urgentes como, por ejemplo, ya sustraer el tema de los videojuegos en casa, ¿no? Eliminarlo al videojuego, no al adolescente. O también cómo se podría hacer en otros tipos de adicciones, algún tipo de hogar de reposo durante un mes. Pero ahí estamos hablando del extremo de los extremos, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes hoy día. Muchísimas gracias por su atención. Entiendo, Claudia, que tenemos algunos comentarios, preguntas, reflexiones. Sí, claro que sí. Justo aquí Máximo nos comenta, ¿no? Buenas noches. ¿Qué debo hacer con mi sobrino que pide permiso de media hora para los videojuegos, pero cuando juega ya no quiere salir del juego y se queda muchas horas?
En ese caso se podría, yo creo que, a ver, se me ocurren dos cositas, ¿no? Lo primero es que los límites estén puestos firmemente, ¿no? Si quedamos en media hora, es media hora. Y si no se cumple con esa media hora, bueno, al día siguiente no habrá media hora, entonces, ¿no? Es como una negociación. De repente, ponerlo como un sistema de premio, o sea, a más cumpla, por ejemplo, con una tarea, se gana 15 minutos extra, ¿no? Pero yo creo que en esa pregunta está mucho el tema de los límites y quién pone los límites. No estamos hablando de ponerlos agresivamente, pero sí con una firmeza. Si, si la persona, el niño, el adolescente se va a sentir afectado emocionalmente por eso, no hay problema. Claro, también es una cuestión de tampoco dejarlos en el vacío, ¿no? Esto que les decía del celular en la mesa. Si vamos a pedirle a un adolescente, a un niño, que no tenga el celular en la mesa, está bien, pero tampoco es que lo dejen para nosotros estarnos peleando por otro lado con otro integrante de la familia en la mesa, ¿no? Entonces, de ahí hay algunos factores como para ver esa pregunta, ¿no? Sí, también Jaime nos deja una reflexión, nos comenta, la dependencia cae en la responsabilidad de los padres y también darles y compartir qué hacer en conjunto. Justamente es reemplazar conductas y acciones para que ellos aprendan a sustituir las mismas. Claro, sí, muy bonita la reflexión. Piensen en, a ver, en la figura de un niño, una niña de 3 4 años. ¿Qué es lo que hacen los padres? Incluso antes, a ver, por favor, 2 añitos, un añito, ¿no? Imagínense una mamá jugando con su beba, con su bebito, un papá haciéndole cosquillas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Ahí digamos que se está transmitiendo risa. Ese niño por sí mismo no conoce esa sensación. No viene al mundo con la sensación de risa, de me están haciendo cosquillas. Es el padre, la madre, el familiar que esté ahí presente, que está transmitiendo eso. Pasa un poquito el tiempo y es el padre, la madre, el que le va a decir, oye, vamos a hacer esto, vamos al parque, vamos a, no sé, McDonald's, un papita frita, vamos a esto, vamos a lo. Es el padre que empieza, el cuidador, el que empieza a transmitir eh, lo que se señalaba en la pregunta, ¿no? En el comentario, cómo uno se va conectando con la vida. Los niños o los seres humanos no llegamos sabiendo cómo conectarnos con la vida. No llegamos al mundo sabiendo el placer que es echarse en el jardín, en el gras del parque y rodar y hacer eso nomás. Pasa un poquito el tiempo y, bueno, no nos queda pasar el tiempo, pero por ejemplo, otra cuestión sería llevar a los hijos a bañarse, enseñarles a bañarse. Ahí es, una vez más, el cuidador transmitiéndole a esos hijos que no solamente te tienes que bañar porque si no hueles feo, sino también porque es algo que te va a hacer sentir, ¿no? Liberado, con más energía, más claro. Entonces, de formas incontables, como se señala en la reflexión, de formas incontables, los que estamos a cargo transmitimos eh, conexión con la vida y las incontables formas de conectarnos con la vida que hay. También Jessica nos comenta, ¿el desorden del juego es similar a la ludopatía? Ok. Gracias, Jessica. Sí, sí, podríamos hacer algún paralelo. Eh, Tienen cosas bastante en común. Cerebralmente hablando, se alteran las mismas áreas y las mismas funciones en el cerebro. Sin embargo, ya no cerebralmente hablando, sino ya mentalmente hablando, que es la función del cerebro, ya las características son diferentes, ¿no? Eh, digamos que los videojuegos causan impresiones emocionales que la ludopatía, en su versión más específica, puede tener, pero por otra vía.
¿Ya? Pero sí, en términos generales, sí. Bueno, y Lidia también Lida nos comenta, lo más importante es la familia funcional, es el pilar de todo. Sí, de acuerdo, Lidia. Porque en una familia razonablemente funcional, la perfección no existe, ¿no? En una familia funcional hay menos posibilidades de vacío en sus integrantes. Hay menos posibilidades de aislamiento en sus integrantes. Me acuerdo mucho cuando yo era adolescente, ¿no? Y nos reuníamos el grupo de amigos y de repente venía un amigo, una amiga, con una cara de mucha tristeza. ¿Qué había pasado? Mis papás están peleando en casa, así que vine acá. Como buscando ese sostén, ese alivio, ese cobijo, ¿no? ¿Y qué pasaba si el grupo de amigos también se estaba peleando? Bueno, entonces la chica que estaba escapándose de la pelea de los padres y iba por alivio donde sus amigos que también se estaban peleando, al final tenía que irse a otro lado porque pues, ahí empieza el vacío, dónde empieza y cómo puede terminar en ese aislamiento, ¿no? Y por último, Mónica nos comenta, GTA V es un buen antiestrés. GTA V, ¿qué es GTA V, Mónica? A ver, creo que todavía no nos responde. De repente está escribiendo el chat, ¿no? GTA. Ah, Es un ah, juego. el juego. Bueno, Mónica, qué interesante tu Javier Herrera. Es un videojuego de matanzas y robos. Qué interesante esa pregunta. Bueno, depende mucho de para qué estés utilizando el juego, Mónica. Si es un juego de matanzas y robos y estás jugando y estás ahí un poquito disfrutando el atropellar a personas o el disparar a personas, bienvenida a terapia. Mónica es una conocida mía. Pues depende mucho de la forma en la que se está jugando, ¿no? Depende mucho el lugar del juego en el vacío. Si hay un gran vacío y ese juego va específicamente a llenar ese gran vacío, entonces mucho antiestrés no, podría ser por el momento, pero eventualmente a la larga eh, podría traer complicaciones. ¿Sí?